Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie de lecciones, hermanos, que estamos viendo, que tienen por título Cristo en Génesis. Hermanos, hoy estamos viendo el segundo capítulo de esa serie de lecciones, en la cual hemos titulado A su imagen y semejanza. Como hemos visto, hermanos, desde la primera lección, encontramos ahí, hermanos, en el relato del Génesis, cómo es que Cristo, a través del testimonio de la palabra de Dios, ha estado presente en la creación desde el principio. Particularmente hoy, hermanos, vamos a tocar el punto del testimonio que nos da la palabra de Dios en cuanto a la participación activa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la creación del ser humano, del hombre, de Adán, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar de acuerdo a lo que nos da el testimonio de la palabra de Dios. Quiero que usted vaya conmigo a Génesis, capítulo número 1, versículos 26 y 27, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a contemplar la verdad que está en ella, y a través de este breve estudio que estaremos teniendo, Señor, tú abras nuestro entendimiento para comprender cada vez más, Señor, la forma tan preciosa en la que tú nos formaste, Señor, desde el principio por tu gracia. Bendice, Señor, tu palabra y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Hermanos, estudiando el original nos damos cuenta que esta es la tercera ocasión que encontramos la palabra hebrea bara. Bara, recuerde que significa crear, hermanos, o dar forma a partir de la nada, ¿verdad? Entonces, la expresión, hermanos, hagamos, es una invitación, hermanos, de la misma Trinidad en ellos, en Dios mismo, lo cual es un atributo solo de Dios, ¿verdad? Para crear. Es una invitación, hermanos, de alguna forma directa de parte de Dios, para, después de contemplar todo lo que ya estaba hecho, ahora dice el Señor, es el momento de crear al hombre. Bara, hermanos, es la primera palabra que había aparecido en el primer versículo del Génesis. Acuérdese, en aquella expresión, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Dios, Elohim, creó el universo físico. Luego, hermanos, Elohim, la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, crearon la vida, ¿verdad? Dice en el original, y Elohim, Dios, creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y ahora que estamos viendo, hermanos, en este pasaje bíblico, en Génesis 1:26, vemos que Él creó al hombre. Según el versículo 27 al final, dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya. La declaración, creó pues Dios al hombre a imagen suya, esta es sin duda, hermanos, una de las más grandes declaraciones que existen en toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto significa que el hombre es semejante a Dios, en el aspecto de que Dios es, hermanos, es un ser tripartito, una personalidad tripartita. Y de igual forma, hermanos, el ser humano que Dios creó, lo creó en esta semejanza tripartito. O sea, la Biblia enseña que el hombre es, hermanos, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5,
versículo 23, es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 5:23 literalmente así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Declaración del apóstol Pablo. Hermanos, volviendo al asunto que nos ocupa, la frase a nuestra imagen se refiere a que Dios, hermanos, creó al hombre con una personalidad, y que siendo una personalidad, el ser humano, el hombre, Dios lo creó consciente de sí mismo para que tomara sus propias decisiones, y lo creó, hermanos, como en una libertad absoluta, es decir, como un agente moral completamente libre. Y esto, hermanos, como característica de la creación que Dios había hecho hasta ese momento, es exclusiva del ser humano. Eso es lo que quiere decir al afirmar que Dios creó al hombre a imagen suya. El versículo 27 añade la expresión varón y hembra los creó. Hermanos, no nos da detalles la palabra de Dios acerca de la creación del hombre y la mujer. Esto lo vamos a encontrar más adelante, ¿verdad? Dios, hermanos, nos enseña a nosotros en Hebreos capítulo 11, versículo número 3, que dice que por la fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, el ser humano, hermanos, Dios creó al hombre, hermanos, como vamos a ver a continuación, hermanos, de una forma muy única y muy particular. Ahora Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El universo, todo lo que está, hermanos, a nuestro alrededor, fue hecho de lo que no se veía. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios ya lo formó, hermanos, del polvo de la tierra. Por eso la expresión vara, el término vara, significa crear o dar forma de la nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, el barro, por más forma que se le dé, sigue siendo barro. Y solamente Dios es el único que puede dar vida. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo número 1, hablando de Cristo, dice que en Él estaba la vida. O sea, Cristo estuvo presente en la creación, hermanos, porque Él es el autor de la vida. Él es la vida misma. Hablando de la creación, ahora del ser humano, hermanos, es Cristo mismo, como vamos a ver más a continuación, como Él es el autor mismo de la vida del ser humano, hermanos. Lo que hoy vemos, hermanos, en cuanto al universo, fue hecho de cosas que ni siquiera existían anteriormente. La creación fue hecha, como hemos visto, a partir de la nada. Ahora, hasta hoy, hermanos, fuera de la fe en la palabra de Dios, nadie tiene una explicación convincente, hermanos, respecto a la creación, ¿verdad? Los evolucionistas hasta hoy en día, hermanos, aún no pueden ni jamás podrán explicar cómo la nada puede convertirse en algo, porque sus teorías siempre comienzan, hermanos, con una pequeña ameba, empiezan con desechos, empiezan con una alga marina o, hermanos, con animales. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre necesita algo para partir, como un punto de partida para elaborar un argumento, para elaborar, hermanos, un plan, para hacer un propósito, un proyecto. Sin embargo, hermanos, a través de la palabra de Dios, usted y yo podemos
plenamente estar convencidos por la fe en Él de que el hecho de que Dios creó constituye la extraordinaria verdad que se hace evidente cada día, hermanos, ante nuestros ojos, y nadie puede contradecir los hechos evidentes y claramente comprobados por su palabra, como su misma palabra nos lo demuestra a nosotros. Mire, yo quiero que usted, si tiene una Biblia, busque ahí primeramente en el libro de los Romanos, el capítulo número 1, el versículo número 20, porque así dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, hermanos, cuando usted y yo abrimos nuestros ojos y podemos contemplar el cielo, las estrellas y todo el universo, las aves, los árboles, los ríos, los mares, los océanos y todo lo que Dios ha creado, hermanos, podemos darnos cuenta, hermanos, a través de lo que Dios creó, que detrás de todo esto está Él, que Él es el creador. Y ahora, hermanos, cuando usted y yo estamos viendo al ser humano en su perfección como Dios lo creó, que, hermanos, Dios está detrás de la creación del ser humano. Como vemos en el relato de Génesis 1, hermanos, la creación del hombre es la parte más importante de la obra del sexto día. Nuestro creador, después de haber preparado una morada acorde para el hombre, o sea, como fue la tierra, y después de que la equipó, hermanos, con todo lo necesario para la comodidad del ser humano, Dios se dispuso, hermanos, como cúspide o como corona de la creación, a crear precisamente a la raza humana a partir de Adán. Por eso Dios dice, hermanos, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí encontramos la primera indicación clara de la Trinidad, hermanos. Sí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban especialmente interesados en la creación del hombre. El testimonio de la palabra de Dios, hermanos, nos demuestra que Cristo estuvo participando activamente en la creación del hombre. Si usted va conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15, usted va a encontrar que de Cristo dice que Él es la imagen del Dios invisible, y luego después dice que Él es el primogénito de toda creación. O sea, hermanos, cuando Dios estaba formando al hombre, la Trinidad estaba formando al hombre, hermanos, había un modelo que ya estaba establecido por Dios desde la eternidad, porque dice la Biblia que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Y desde la eternidad y hasta la eternidad, hermanos, Él seguirá siendo el Hijo eterno de Dios, el Hijo del hombre, dice la palabra de Dios. Y usted encuentra el testimonio de esto, hermanos, a través de los escritos de los profetas, en sus revelaciones que ellos, por ejemplo, Isaías, que dice que uno en semejanza de hombre vino y le tocó, ¿verdad? Obviamente es el Hijo, hermanos, es Cristo. Obviamente, hermanos, encontramos al Señor allá en Apocalipsis, cuando encontramos, hermanos, a uno con semejanza de hombre, y es Cristo, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, es encontrar en la palabra de Dios y darnos cuenta nosotros a través de que cuando el Señor estaba creando al hombre, hermanos, tenía el modelo. Ahora, yo no estoy hablándole específicamente de los rasgos físicos, hermanos, para que usted no se confunda. Estoy hablando de la personalidad del ser humano en todos los aspectos. Aquí encontramos, hermanos, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si usted busca Colosenses capítulo 1, versículo número 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado
por medio de Él y para Él. O sea, Él estuvo presente, hermanos, en cada detalle de la creación. Por medio de Él, el Señor estuvo presente, activamente presente. No solamente como un testigo eterno, sino, hermanos, por medio. Significa que Él estaba participando. Por medio de Él y para Él. Hermano, acuérdese que el hombre cayó. De eso vamos a hablar en otro próximo capítulo. Y era necesario que el hombre fuera restaurado a la posición original de la cual el hombre cayó. Y para eso fue necesario el sacrificio único de Cristo. Y cuando el hombre es restaurado, hermanos, es como si Dios cortara, hermanos, todo ese espacio que existe entre la caída del hombre pecador hasta el punto en el que el hombre es restaurado. Y de ahí se une, hermano, la eternidad, en donde Dios creó al hombre originalmente santo y sin pecado, hasta cuando el hombre, hermano, nuevamente vuelve a ser en Cristo santo y sin pecado. Y por eso Efesios capítulo 2 versículo 10 nos enseña este principio, hermanos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos, ¿qué dice ahí? Hechura suya. Hermanos, aquí encontramos, hermanos, lo que nadie puede hacer. Así como, hermanos, en esta expresión vara, que significa crear de la nada, hermanos, de igual manera solamente Cristo puede restaurar al hombre a su posición original a través de su sacrificio. Pero para eso necesita el hombre arrepentirse y venir a Él, pedir perdón por sus pecados, hermanos, y reconocerle como su Salvador. Y de esa forma Él podrá disfrutar la bendición que está perdida en este momento por la humanidad que perdió, hermanos, la bendición. Volviendo, hermanos, a nuestra enseñanza, dice que esta frase, hermanos, hagamos al hombre a nuestra imagen, nos muestra también la excelencia del hombre por encima de todos los demás seres que habían sido hechos por Dios. O sea, la creación del ser humano, hermanos, es la obra más excelente de la creación. Dios, Elohim en hebreo, hermanos, su forma singular es Eloah. La extensión in es la terminación en hebreo que lo hace plural para referirse a Dios, hermanos, en su plenitud de personalidad divina y clara indicación de la divina Trinidad, hermanos. Por eso, cuando encontramos la expresión creó, vara, es únicamente, hermanos, aplicable a Dios, y nadie más puede atribuirse. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar, hermanos, en ninguna parte va a encontrar el verbo vara asociado con ninguna otra acción ni con ninguna otra persona, sino solamente a Dios, específicamente Elohim, que es la Trinidad divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, el mismo nombre de Dios muestra la pluralidad que lo compone. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí en la Biblia encontramos la evidencia de esto mismo en otros versículos. Por ejemplo, Génesis 3:22. Si usted busca en su Biblia Génesis 3:22, usted encuentra que ahí dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si usted busca Génesis 11:7, otra vez encontramos la pluralidad de la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, la pluralidad de Dios
en la enseñanza de la Trinidad, hermanos, la encontramos también en Isaías capítulo 6, versículo 8, cuando dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y luego dice, ¿y quién irá por nosotros? Y luego dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El pasaje particular que nos ocupa, hermanos, es Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, esta en la palabra de Dios es la primera mención de la palabra hombre. Y Dios lo refiere, Dios lo dice, y se refiere a la humanidad en general, ¿sí? Aquí encontramos un juego de palabras que necesitamos nosotros analizar bien, hermanos, para ver que no se refiere, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, no está hablando solamente de Adán en sí, sino está hablando, hermanos, de en general a la raza humana. ¿Por qué? Porque, hermanos, encontramos en la Biblia que Adán, que en hebreo significa hombre, y al mismo tiempo, hermanos, significa humanidad. Ahora, esto es, hermanos, tomado del original, que también encontramos el término Adama, con H al final, que en hebreo significa suelo o tierra roja y cultivable. O sea, de acuerdo a lo que encontramos en el mismo testimonio de la palabra de Dios, hermanos, nos lleva esto también, hermanos, a pensar que de alguna forma tiene una relación directa, hermanos, al polvo de la tierra con la cual el hombre fue formado. Y nosotros tenemos que tener presente, porque la misma Biblia nos lo enseña, que polvo somos y que al polvo hemos de volver. Entonces, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, el apóstol Pablo habla también de ello y dice, dirá el barro al que lo formó, ¿qué haces? O sea, esto, hermanos, nos hace recordar a nosotros nuestra fragilidad, y nos hace también ponernos a nosotros a considerar y a darnos cuenta, en verdad, de que nosotros como humanidad y como criaturas, hermano, como seres humanos creados, finalmente somos polvo. Hermanos, científicamente está comprobado que cuando el ser humano, hermanos, va a la tumba, va a la tierra, llega al punto de descomposición total, que su cuerpo se descompone en lo absoluto, hermano, químicamente, de lo que está compuesto, hermano, el cuerpo del ser humano ya descompuesto en su totalidad, sus características son, hermanos, esencialmente similares a la tierra. Entonces, esto es verdad, porque la Biblia lo enseña. Somos polvo. Ahora, quiero concluir con esto, hermanos. Génesis capítulo número 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermano, la creación de Dios en su plenitud llega, hermanos, a la cúspide de la creación, o a lo más excelente de la creación, cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Hermano,
y en la personalidad que Dios creó al hombre, lo hace, hermanos. Dios pudo haber formado al hombre como de su propia palabra, formó todo lo demás. Pero Él lo formó del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Esta frase se refiere a la raza humana, hermanos, que fue creada a la imagen plena de Dios, a nuestra imagen. Efesios capítulo 4, versículo 24, dice que nos exhorta y nos invita al ser humano, al creyente, al Hijo de Dios. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y note lo que dice Colosenses 3, 10 y 11. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, la raza humana, el ser humano, hermanos, es la joya de la creación, porque Dios le dio la más alta posición de honor al ser humano, hermanos. El ser humano es un ser tripartito. Así como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre también es un ser tripartito, hermanos. El hombre posee, como ya lo vimos, espíritu, alma y cuerpo. El hombre es creado, hermanos, a la imagen de Dios en su espíritu y su alma, que es invisible y espiritual. Tiene facultades, hermanos, mentales, que son el intelecto y la voluntad. El ser humano tiene integridad moral, o sea, tiene la capacidad para ser bueno, santo, hermanos, y adquirir conocimiento por sí mismo, conocimiento verdadero. Y obviamente el ser humano tiene el cuerpo, hermano, que es en el que alberga el alma, y tiene a través de todo ello, hermano, la facultad de ejercer dominio sobre la creación que Dios puso a su alcance. Hermano, por ello el ser humano es responsable por sus decisiones. El ser humano es responsable, hermanos, del destino y del rumbo que por sí mismo toma. Por eso delante de Dios solamente y únicamente el hombre, la humanidad, el ser humano, hombre y mujer, es y será juzgado como pecador o como justo por la ley de Dios, de acuerdo a lo que cada ser humano decida hacer con el sacrificio que Cristo ya hizo una vez y para siempre en la cruz. Hermanos, el hombre es la única criatura que escucha la palabra de Dios. El hombre es el único ser, hermanos, que puede hablar con Él a través de la oración. El ser humano, hermanos, es la única criatura creada que puede obedecer a Dios y puede servirle, porque Él fue creado para acompañar a Dios. Fue diseñado, hermanos, especialmente por Dios para tener comunión y compañerismo eterno con Él. Dios puso al hombre, hermanos, en la tierra para que el hombre fuera su representante, el representante de Dios en la tierra. Por eso dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre, hermanos, a su imagen. Dios es personal, hermanos, esencialmente personal. Y al darle al hombre una alma inmortal, le dotó también, hermanos, de una verdadera personalidad. El ser humano tiene conciencia de sí mismo, posee la capacidad de elegir libremente y tiene la responsabilidad moral, hermanos, de determinar sus propias decisiones y obviamente pagar sus propias consecuencias de lo que decide. Está creado el hombre a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, sin embargo, como sabemos y entendemos y somos testigos,
Y muchos de nosotros, hermanos, por la misericordia de Dios, ahora hemos sido salvos por su gracia. El hombre, haciendo uso de esta misma facultad del libre albedrío, del cual Dios le dotó de forma única y especial, decidió desobedecer y renunciar así a su dignidad especial con la que Dios le creó. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, y es la realidad en la cual se encuentra la humanidad sin Cristo hoy en día, muy lejos del propósito original con la cual Dios le creó. Gracias por acompañarnos, hermanos. Con la ayuda de Dios, el próximo viernes estaremos tratando este asunto del remedio de Dios, de la solución de Dios para levantar nuevamente al hombre que está caído, alejado y completamente ajeno de Dios y sus promesas. Que Dios les bendiga y tengan una excelente semana en Cristo todos ustedes.